Ya comentábamos al inicio que estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario. Seguimos recorriendo el Evangelio de San Lucas, el ciclo C. Tomado del texto del Evangelio de hoy, he venido a traer fuego a la tierra. La primera lectura que nos propone este domingo está tomada del libro de Jeremías. Como les pongo en el comentario, Jeremías es tal vez el profeta que enfrentó una misión más difícil e incomprendida. El centro de su vida es Yahvé, es Dios, y su amor por él no tiene rival. Desde ese amor asume la difícil misión de llevar una dura llamada de atención a un pueblo enceguecido. Su predicación podríamos decir que es antipática, es decir, no es al gusto de sus oyentes. Su vida es de gran soledad y dolor. Sin embargo, todo esto fortalece su relación con Dios. Vive la tensión entre la solidaridad con su pueblo, amenazado por el ejército babilonio que se aproxima a Jerusalén, y su fidelidad a Dios, que le envía a llamarle la atención en términos duros e implacables. Con el tiempo, su profecía se convertirá en la clave fundamental para entender la tragedia de la caída de Jerusalén, la pérdida del templo y del reino y el trauma del exilio. Gracias al mensaje de Jeremías, el pueblo renace con una relación más íntima y personal con Dios, más de convicción que de apariencia. Tomado de la lectura de hoy, este deseo de quitárselo de en medio, hay que matar a Jeremías. Sus palabras nos desmoralizan. El salmo de este domingo, Salmo 39, es de agradecimiento de quien recibe respuesta de Dios en medio de su angustia. El salmista recuerda que Dios ha estado ahí para sostenerlo antes y que seguramente lo estará en medio del nuevo peligro que ahora enfrenta. Es el amor de Dios y a Dios el que mantiene este vínculo. No nos exenta de dolor y dificultades, pero permite vivirlas con la mirada puesta en la victoria final del amor. Nos dice el Evangelio, esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. La segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, recordamos que esta carta destaca que lo que realmente nutre y da vida al alma se consigue solamente a través de la relación con el Señor Jesús, el único pontífice. La lectura de hoy resalta el principal obstáculo para alcanzar la vida plena, el pecado, que como sabemos es el egoísmo, esta compulsión autocentrada de una identidad herida que nos impide tener relaciones de amor, de solidaridad con la gente que nos rodea y nos termina apresando, nos ata. Podremos recorrer el camino de sanación y salvación solo si mantenemos la mirada puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El horizonte claro del amor posible nos capacita para asumir el costo de la conversión, cuando tenemos que movernos a contracorriente de los criterios del mundo y por lo tanto enfrentar su oposición. Jesús, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia. El amor nos hace sentir que luchar y gastarnos por Él y por las personas con quienes nos une vale la pena. Es decir, asumir las contradicciones e incomodidades que nuestra fidelidad al proyecto del reino nos trae. Tomado de la carta a los Hebreos, mediten en el ejemplo de aquel que soportó tanta oposición y no se desalentará. El Evangelio, ya comentábamos, está tomado de San Lucas, en el capítulo 12. Todo este capítulo nos transmite una verdad fundamental. No hay posibilidad
de una experiencia, de una salvación, de una vida verdaderamente humana, fuera de la experiencia del reino, de esta relación íntima con un Dios que nos enseña el arte de amar. La puerta de entrada en este camino de conversión es una atención indivisa al Señor Jesús. Dejar que Cristo, que su presencia amorosamente comunicante, esté en el centro de nuestro corazón, de nuestra conciencia. La relación de intimidad con el Señor y a través de él con el Padre, con Dios, nos transforma de una manera radical. Descubrimos que su amor nos basta. Ese amor experimentado de manera concreta sirve como bálsamo, antídoto al dolor de las heridas de desamor que distorsionan nuestra conciencia. En Cristo somos liberados de una identidad falsa y tóxica, egoica, para descubrir nuestra dignidad de personas, amadas y amables, imagen del Dios de la vida que da vida. En los últimos 2 domingos hemos meditado sobre esta enseñanza del Evangelio. Fuera del reino, fuera de esta relación de intimidad con un Dios que nos ama y nos capacita para amar, no hay vida. Ese es el único tesoro. En particular, el domingo pasado veíamos la importancia de no dejarnos seducir por las trampas del mundo, cambiar el tesoro del amor interpersonal por baratijas, como son las riquezas, el poder y el prestigio. Y por eso la invitación a mantenernos vigilantes. El mundo y el príncipe de este mundo y sus valores, como opuesto al reino y sus valores, juega de acuerdo a sus propias reglas. Premia y castiga según sus criterios, y es especialmente agresivo frente a quienes rompen sus reglas. Las ponen en duda o simplemente deciden no jugar a ese juego nunca más. Relaciones intrafamiliares muchas veces se desarrollan de acuerdo a las reglas del mundo. Cuando alguien es liberada, liberado por el amor de Cristo, y cuando decide que ya no está dispuesta o dispuesto a jugar con esas reglas, es común que sea atacado y perseguido de muchas formas, a través de amenazas, de desprecio, de ridículos, de chantaje y hasta de violencia directa. La lectura del Evangelio de hoy nos anima a no dejarnos intimidar. Por eso nos recuerda, en ocasiones de 5 en una familia, estarán divididos 3 contra 2. En algunas ocasiones me han escuchado contar la anécdota de una persona a la que le daba acompañamiento espiritual y que inició en el camino de la oración contemplativa. Al poco tiempo, en una de las entrevistas en que nos reunimos para conversar sobre su itinerario, esta persona llegó preocupada y lo que me dijo es, pues mira, yo no sé si estoy por el camino correcto porque, pues quiero contarte una historia. Yo normalmente vivía en otra ciudad, no en la ciudad donde vivía su mamá, y me contó, bueno, pues es que la llamo, y la última vez que hablé con ella me dijo, ya no eres la misma. Antes te contaba mis cosas, etcétera, y tú te preocupabas y hacías y respondías a lo que yo te contaba. Y entonces le comenté, le pregunté, ¿tú sientes que ahora quieres más o menos a ti? Dijo, no, yo siento que la quiero igual o más todavía. Entonces lo que le comenté es, mira, eso que había entre ustedes antes era una neurosis. Ahora estás descubriendo el amor. Y el amor implica en ocasiones dejar que las personas asuman su camino, que las podamos acompañar de una forma constructiva y no necesariamente que alimenten sus propios dinamismos egoicos o egocéntricos. Y claro, quien está acostumbrado a esas reglas del juego, no le gusta que cambien. Sin lugar a dudas, a eso hace referencia el Evangelio que acabamos de escuchar.
Les comentaba a la hora de presentar los textos de las lecturas de este domingo que parece como que uno despierta de una situación de sueño, yo diría casi pesadilla, en ocasiones, de seguir las reglas que el mundo nos impone, las expectativas, etcétera, muchas veces centradas alrededor de estas relaciones egoístas, relaciones de poder, relaciones de imposición, básicamente de autocentramiento, de exclusión, de maltrato, de falta de respeto, de violencia. Y cuando despertamos a que estábamos insertos, insertas en ese dinamismo, muchas veces sin darnos cuenta, muchas veces actuando de manera automática. Cuando despertamos al amor y vamos siendo sanadas, sanados por el amor de Cristo, sí llega un momento en que uno dice, yo ya no voy a seguir esas reglas. Yo ya no voy a actuar de acuerdo con eso, no lleva a nada, no da vida, no tiene sentido. Y claro, como no vivíamos aislados, aisladas, sino que éramos parte de un contexto, ¿no? De relaciones familiares, laborales, societales, inclusive económicas y políticas. Cuando la gente dice yo, a mí esto ya no me parece, esto me parece un absurdo, es totalmente antievangélico. Quienes no han tenido esa experiencia de transformación interior, pues se molestan o lo interpretan como una falta de interés o como el ejemplo que les ponía, ya no me quieres como me quieres antes. Básicamente habría que decir, bendito sea Dios que ya no te quiere como te quería antes, porque el cariño que ahora te tiene, que es un cariño que da vida, también te puede ayudar a ti a salir de la cárcel del ego en el que a veces nos encontramos. ¿Cómo reaccionan estos ambientes de los que el cristiano, la cristiana que va encontrándose con el resucitado y queriendo vivir desde la buena noticia del resucitado, cómo reaccionan ante estos cambios de conducta? Pues como les ponía en el comentario, ¿no? A veces extrañeza. ¿Qué te pasó? Ya no eres la misma persona, etcétera. A veces tiene que ver con una sensación de pues como condescendencia, ¿no? Qué ingenuo eres. El mundo no funciona así. Ya te enseñará la vida, ya te pondré en tu lugar, ¿no? Y a veces realmente como una oposición inclusive violenta porque quien opta por un sentido de vida, sobre todo por una conducta y por una escala de valores que no son las del espíritu de este mundo, que no pone su principal interés ni en el dinero, ni en el poder impuesto, ni en la imagen, sino que vive una vida de sencillez, de amor, de servicio, de humildad. Quienes siguen en esa otra lógica, a veces la propia vida del creyente, del cristiano, se convierte en una especie de denuncia, aunque el cristiano no se meta mucho en eso, ¿no? Pero la gente lo percibe así y agrede, agrede. Las lecturas de este domingo a lo que nos invitan es a animarnos, a que no cejemos en esta congruencia de vida. Si he descubierto el amor y los valores del Evangelio, yo ya no voy a estar de acuerdo con pautas de conducta, con discursos de todo tipo, no solamente políticos, sociales, religiosos, sino, perdón, económicos, sino inclusive religiosos, que discriminan, que maltratan, que violentan a otras personas. Y claro, cuando uno manifiesta con claridad, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí eso no me parece un valor evangélico, pues la reacción no se deja esperar. Y viene, como nos comentaba Claudia al inicio, una fractura, pues no necesariamente por llevar la fiesta en paz, vamos a perder la congruencia y en vez de ser parte de la solución, de la reconstrucción del mundo desde el proyecto de Dios, para convertirnos en cómplices del proyecto del príncipe de este. El Evangelio y las lecturas, la lectura de Jeremías, el propio Salmo y la invitación que nos hace la carta a los Hebreos, subrayan que uno tiene que tomar una decisión consciente.
sabiendo que eso va a traer consecuencias. La clave para poder vivir sin perder la paz, sin perder el sentido y el horizonte de lo que este ministerio, podríamos decir, de resistencia, trae para cada uno y cada uno, es tener la mirada puesta en el Señor, ver la forma como Él asumió las consecuencias del amor. Y como sabiendo, en esa frase tan bella que nos transmite la carta a los hebreos, viendo el gozo, ¿y cuál era el gozo de Cristo? Ver cómo su entrega, el asumir con congruencia lo que el Padre le pedía, iba a liberar a muchísimas personas, iba a constituirse en un dinamismo de vida nueva. Y por eso el Señor, desde luego sustentado por el amor del Padre, asume la misión que le ha conferido. Sabemos, y los evangelios nos lo muestran, que muy pronto en su vida pública el Señor Jesús empezó a enfrentar esta oposición. Y la oposición más fuerte y eventualmente violenta que le tocó enfrentar venían de las personas que se consideraban más bien religiosas y piadosas. Jesús denunció desde muy pronto esta idolatría a cuestiones que no tienen la dignidad o la fuerza, la importancia a la mirada de Dios como tiene el ser humano. La forma como se interpretaba el sábado, que se había convertido en medio de opresión en vez de libertad, la forma como se discriminaba a personas cuya situación, digamos, social, económica, les impedía cumplir las leyes de limpieza del templo o de pureza ritual, como eran los pastores, etcétera, las mujeres mismas, tenían prohibida la entrada a partes del templo de Jerusalén. Todo eso Jesús sistemáticamente lo denuncia subrayando eso, no es la voluntad de mi Padre. Esa no es una religión que da vida. Y claro, la respuesta, la reacción, la conocemos. El mensaje de las lecturas de este domingo es claro. El amor nos sostiene. El amor de Cristo nos basta. De ahí la importancia de la renovación cotidiana de nuestra relación de amor con el Señor para poder enfrentar desde ese amor y de manera amorosa estos embates de pues, el sistema completo que siguiendo los valores del príncipe de este mundo atacan, agreden a quienes han optado por el reino. Pidámosle al Señor la gracia de que su amor nos sostenga y nos capacite para ser no solamente testigos, sino también transmisores de este amor que transforma las vidas. Que así sea. En esta semana me llevo yo la tarea de recordar, como nos recordaba también, nos presentaba la lectura de la carta a los hebreos, esta multitud de testigos que han sido importantes en nuestra vida. Esta imagen que ven ustedes aquí, de este lado, nos la regalaron. Es la patrona de Maryknoll, de esta asociación católica misionera. Es la Virgen, pues, la madre de los apóstoles. Y es como, vuelvo a decir, la patrona, la protectora de esta organización. Este tiempo de estar aquí recordando a tantas personas, tantos testimonios, el tiempo de mi formación en esta casa, el tiempo previo, como les decía, tantos misioneros y misioneras que pasaron por mi casa y fueron sembrando en el corazón esa semilla de una vida de servicio y de entrega. No recuerdo predicaciones, no, esas no mueven. Recuerdo actitudes, recuerdo miradas, recuerdo sencillez, transparencia, cosas que entusiasman, que tocan el corazón. Pues que podamos recordar a esta asamblea de testigos, de hombres y mujeres que nos ayudaron a abrir el corazón al misterio de Cristo y a dejarnos invitar por Él, como fue mi caso, a asumir, a abrazar nuestra vocación.
Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.